para confesar. Él era cruel, salvaje en su caminar. La luz de Cristo un día lo alumbró. Su alma fue libre de la religión, del yugo de la ley que no pudo ver. Para todas las naciones del mundo, en su vaso el Señor lo convirtió. Él andó siempre en el Evangelio, fue testigo únicamente de Cristo. En la persecución no tengas ningún temor, luce fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que recibes, aferra tu fe en el Cristo. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. Abracemos con todo nuestro corazón la tierra de nuestros misioneros. Formemos remanentes que han de sanar la era y el futuro para Cristo. Las iglesias junto a los discípulos en el pacto unido siempre irán, y los remanentes que nos seguirán vencerán y nada los podrá parar. En la persecución no tengas ningún temor, tú sé fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que recibes, aferra tu fe en el Cristo. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. En la persecución no tengas ningún temor, tú sé fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que recibes, aferra tu fe en el Cristo. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. Amén. Así
dice la palabra de Dios en Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta semana que Dios nos ha permitido volver a encontrarnos a través del mensaje. Dios hoy nos quiere dar su palabra para que durante la semana nos podamos aferrar correctamente. La semana pasada nosotros compartimos con el título del mensaje, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Será que Cristo solamente es una historia? ¿Es una ideología? ¿Es un pensamiento para usted? El Evangelio, según el mensaje de la semana pasada, son las buenas noticias. El Evangelio es poder ver la realidad correcta de cómo está el ser humano. ¿Por qué necesita el Evangelio? ¿Y el Evangelio qué es? Que no hay otra solución para ese ser humano, para la humanidad. Viendo esto, nosotros en esta segunda semana vamos a ver el texto bíblico de Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué? Como iglesia, la luz de Cristo, y como iglesias que están escuchando el mensaje, nosotros tenemos que tener una oración correcta, una oración para el campo. ¿Por qué? Porque los campos están sufriendo, los campos están atrapados. Pero ¿por qué tenemos que levantar una oración correcta para el campo? Porque ese es el deseo de Dios. Y si ese es el deseo de Dios, vamos a ver este Hechos capítulo 1, versículo 3, uno de los mensajes más importantes que Cristo le dejó a sus discípulos antes de ascender al cielo. Viendo el mensaje del día de hoy, vamos a entrar en la introducción entonces, muy importante. Primero, Dios nos ha dado la promesa más grande para la humanidad, para usted y para mí. ¿Cuál ha sido la promesa más grande que Dios nos ha dado? ¿Qué promesa más? El Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Usted ha recibido las buenas noticias? Entonces usted debe sentir buenas noticias de gran gozo. Siéntase feliz. Siéntase gozoso y dichoso y bienaventurado, porque el evangelio que Dios le ha dado a usted es un evangelio de buenas noticias. Y ese evangelio, ¿cuál es el contenido de este evangelio de buenas noticias? El evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo significa Génesis 3:15, la promesa de la simiente de la mujer que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. La promesa de Isaías 7:14, que Cristo iba a venir como Emmanuel, que iba a estar con nosotros para siempre. Este evangelio son las buenas noticias. Este evangelio no es un evangelio cualquiera. Pablo dice que este evangelio es mi evangelio. Que tomemos el evangelio, que tomemos a Cristo para nuestra vida, que lo hagamos personal. Eso significa disfrutar. Que lo tome, me dé gozo al saber de las buenas noticias que Dios me ha dado. Esa es la mayor bendición. Lo segundo que quiero decir, entonces debemos por eso como creyentes, como hijos de Dios, como la iglesia, aferrarnos cada día a la palabra que recibimos durante la semana. Porque es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Y esa palabra que yo recibo durante la semana, lo tomo y oro con esa palabra en el campo. Esa es la vida cristiana. Ese es el creyente que vive dentro de este evangelio. Tomo la palabra, oro para que esta palabra que yo he escuchado en la semana se cumpla. Pero pastor, ¿dónde se tiene que cumplir esta palabra, este evangelio, este mensaje? Primero se debe cumplir en mi vida. Claro, yo soy el campo más importante, el campo que Dios me ha levantado, que debe disfrutar y gozar el evangelio, soy yo primero. Que esta palabra que yo tome la semana y cuando esté orando también se cumpla en mi familia. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que la familia también pueda disfrutar este evangelio y que esta palabra cuando oro se cumpla en la iglesia donde Dios me ha puesto. Que yo pueda ayudar a otros creyentes a que puedan tomar la palabra también y orar disfrutando de ella en el campo. Y por último, que esta palabra y esta oración del evangelio, las buenas nuevas, cada mensaje, cada domingo que yo escucho, también se cumple en el campo. Esas son las obras del reino de Dios. Mi oración para el campo debe ser una oración muy importante. ¿De qué título de oración usted tiene? ¿Por qué usted está orando durante la semana? Tenga una oración correcta, pero dirigida
al campo. Viendo el mensaje de este día, entonces podemos nosotros ver dos cosas importantes en el día de hoy. Primero, para yo poder orar correctamente por el campo y orar para que Dios obre con su poder, primero yo debo ver la realidad del campo. ¿Cómo está el campo? Para usted, ¿cómo está en su país, en su región o en su iglesia o en su familia? ¿Cómo está ese campo? De acuerdo a la realidad que usted vea en ese campo, así usted va a dar la respuesta correcta. No olvidemos que este mundo está atrapado por dos reinos que hoy queremos compartir. Primero, el reino de este mundo. El reino de este mundo significa cómo el ser humano está siendo arrastrado por la cultura, por la ideología, por el pensamiento. Están siendo atrapados por su orgullo, por lo material, por el éxito falso. Eso es el reino de este mundo. Y claro, porque este reino de este mundo está así, porque hay un reino que Satanás está dominando. Hay un reino de Satanás. Por eso Satanás no desea que la gente descubra esto, porque quieren que usted solamente vea que la realidad del campo es por la droga o por el alcohol o por las personas o por la violencia. Pero hay que ver correctamente el campo según Primera de Juan capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Dios, usted y yo somos de Dios, pero debemos recordar que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir esto? El reino de las tinieblas está dominando. El reino de Satanás está engañando. Y el reino del mundo está con la cultura, con la ideología, con el pensamiento, para que usted, el hombre, no pueda conocer el evangelio. Para yo poder orar correctamente, como se lo he compartido, debo ver la realidad del campo. Eso es lo que dice la Biblia. El campo está sufriendo, iglesia. El campo está totalmente en total depravación, en desastre. Nosotros lo vimos en el mensaje pasado, en Romanos capítulo 1, el estado del hombre. Si el campo está sufriendo, ¿por qué el campo está de esa manera? ¿Cuál es la realidad que la palabra de Dios me quiere mostrar a mí por lo que el campo está sufriendo? Primero, según el libro de Hechos capítulo 10, versículo 38, el campo está oprimido. Es una palabra muy importante que usted debe recordar. Según Hechos capítulo 26, versículo 18, el campo está bajo la potestad. ¿Pero de qué? Y según Hebreos capítulo 2, versículo 14, el campo está bajo el imperio. Tres palabras que llaman la atención de cómo está el campo. Está oprimido por el diablo, está bajo la potestad de Satanás y está bajo el imperio de la muerte, que es el diablo. Si el campo está así, es obvio, es claro que el campo estará sufriendo, claro que el campo estará desestado, pero tenemos que tener los ojos correctos para ver ese campo. ¿Por qué? Porque si no, no podemos de darle la respuesta correcta entonces a ese campo. Por eso en el día de hoy doy un pensamiento. Ver el campo correctamente, viendo el campo correctamente, entonces yo puedo orar de una manera correcta. Usted no ha ido a los campos todos los días. Usted va al trabajo. Usted recibe gente en su negocio. Usted escucha a sus vecinos. Usted también va a hacer sus mandados a la ciudad. Usted también va a hacer sus quehaceres, a veces en su propio hogar. ¿Cómo está el campo? Abra sus ojos, porque si no, nosotros no podemos levantar un título de oración correcto. Cristo dijo en Hechos 1:3 que por alguna razón habló por 40 días acerca del reino de Dios. Y si hay un reino de Dios, quiere decir que hay un reino del mundo y hay un reino de Satanás. Miremos el campo. En todos los campos que he podido recorrer, he visto la misma situación. Jóvenes que dicen que es la droga que lo tiene atrapado. Jóvenes que dicen que son los amigos, las amistades, el pandillerismo, las malas compañías. Hablan del alcoholismo, que es lo que no le permite encontrarse con Dios. Ellos no están viendo la realidad del campo porque están engañados. Nosotros somos esos evangelistas que Dios ha levantado y ver la realidad del campo. Entonces podemos orar correctamente por el campo. ¿Cuál debe ser nuestra oración correcta entonces? Ahí quiero entrar al segundo punto. Es la solución.
es ver que la única solución para salvar ese campo que está oprimido, que está en la potestad, bajo la potestad y está bajo el imperio de la muerte, la única solución es a través de las obras del reino de Dios. Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, no se preocupen por sus vestidos, no se preocupen con lo que van a comer, no estén ansiosos en qué van a usted vivir y cómo vivirán mañana, ni se preocupen por el futuro. Cristo termina diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Todo reino tiene un rey, y ese rey es justo. Habla de Cristo. Cristo es el rey verdadero, y como rey tiene su reino. Nosotros tenemos que ver esto en el campo, que solamente el reino de Dios puede obrar a través de todo en ese campo que está sufriendo. Y Mateo 6:33 debe ser mi oración. Si viéndolo de esta manera, entonces el Cristo resucitado, el Cristo que resucitó en Hechos capítulo 1, en Mateo 28, ese Cristo con pruebas indubitables se levantó, pruebas convincentes. O sea, lo que está diciendo el mensaje, la palabra de Dios, es que Cristo probó que él había resucitado al tercer día. Y si él está vivo, este Cristo resucitado nos dice a nosotros como discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. No hay que preocuparnos si Satanás o los demonios o el campo cómo está, porque el que está con nosotros tiene la autoridad y la potestad del cielo y la tierra. Este Jesús que tiene la autoridad del cielo y la tierra es llamado Cristo, el verdadero rey. ¿Por qué es el verdadero rey? Porque en el Antiguo Testamento muchos reyes se levantaron. El rey David, el rey Josías, grandes reyes buenos, pero también reyes malvados. Pero todos esos reyes están en su tumba. Solamente Cristo, el verdadero rey, se levantó al tercer día y la tumba está vacía. Y este Cristo dijo que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Deshacer qué? Deshacer el campo, las personas que están sufriendo, las personas que están oprimidas, las personas que están bajo la potestad, las personas que están bajo el imperio del diablo, de la muerte. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, solo las obras del reino de Dios. En Colosenses 2:15 dice, Cristo que despojándolos a los principados y a las potestades los exhibió públicamente al morir en la cruz. Este Cristo es el que tiene la potestad del cielo y la tierra. Este Cristo tiene un reino. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que para esto apareció Cristo, para deshacer aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para eso vino Jesús, que es el Cristo. Si Cristo es la solución, el verdadero rey y las obras del reino, debe ser mi oración. Por último, por eso podemos nosotros confesar que solamente el reino de Dios puede quebrantar el reino de las tinieblas. Este campo está atrapado por el reino de las tinieblas, obreros. Este campo está engañado por la situación del mundo bajo Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. Están en una oscuridad total y engañados, como dice Romanos capítulo 1. Por eso, si este reino de Satanás está dominando este mundo, oremos, porque solamente el reino de Dios puede quebrantar el reino de las tinieblas. Jesús debe ser nuestro único y verdadero rey. Esta es la solución, pero primero debo ver la realidad del campo, entonces podré levantar una oración correcta para ese campo. Somos esos hijos de Dios, tenemos esa respuesta para los campos. En el día de hoy, en este mensaje importante, pero corto, tal vez para muchos, pero es un mensaje muy importante, viendo el campo cómo está. ¿Qué quiero yo en el día de hoy, por último, concluir? Nosotros como iglesia tenemos que tener una oración muy importante para el campo. Antes nosotros, ¿por qué orábamos? Oramos por el vestido, oramos por lo material, oramos para que mi sufrimiento fuera sanado. Pero el día de hoy Dios nos ha dado la oración correcta para el campo. Y esa oración correcta para el campo tiene que ser mi oración. Entonces, ¿cuál debe ser mi oración correcta en el campo? Primero,
Jesús es mi Cristo, el verdadero profeta. ¿Por qué debo levantar mi primer título de oración así? Porque el verdadero profeta nos dio la bendición que cumplió la palabra. Y al cumplir la palabra, Él vino a esta tierra y vino a ser la luz verdadera. Y a pesar que muchos rechazaron esta luz, dice que las tinieblas no pudieron con esta luz. Por eso Cristo es mi verdadero profeta, la luz verdadera que deshizo la oscuridad que había en mi corazón, la oscuridad que puede tener el campo, la oscuridad que puede estar atrapado en el campo. Solo Cristo, el verdadero profeta, de sí puede deshacer las obras de las tinieblas. Lo segundo, Cristo Jesús, que es mi Cristo, es el verdadero y único sacerdote. El único que se hizo maldición por mí y me hizo justo. Y si esto es así, todo el campo que esté en desastre, todo el campo que esté en maldiciones, que el ser humano esté atrapado en sus preocupaciones, esas personas pueden ser libres cuando proclamamos las bendiciones del verdadero sacerdote, que Jesús es el Cristo. Y las personas cuando aceptan a Cristo y toda la oscuridad que había en él, el pecado es deshecho, esas son las obras del reino de Dios. Mi tercer título de oración debe ser que Jesús es mi Cristo, el verdadero Rey, que el único Rey que deshizo mi trasfondo del infierno. El ser humano que está siendo atrapado bajo el destino del infierno y que no puede cambiar, solamente Cristo. Cuando proclamamos a Cristo, que es el verdadero Rey, las personas pueden ser libres del destino, pueden ser libres del trasfondo del infierno completamente, porque solamente Cristo y las obras de su reino deshacen las obras del diablo. Mi tema de oración, cada día en el campo, la bendición del verdadero profeta que deshace la oscuridad. La bendición del verdadero sacerdote que deshace las maldiciones y desastres. La bendición del verdadero rey que deshace el trasfondo del infierno que está llevando a muchas personas. Cuando proclamamos este evangelio, las obras del reino de Dios se establecen en esos campos que están atrapados en la oscuridad. Solamente tenemos que tener una oración correcta. Y esa oración correcta debe ser mi oración para ese campo. Somos hijos de Dios. Y por eso nosotros debemos aferrarnos primero correctamente bajo la semana pasada, ¿qué es el evangelio? Y segundo, bajo esta semana es una oración para mirar el campo deseado por Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por darnos una oración correcta. No es mi oración, no es mi tema de oración. Es el tema de oración que tú nos has dado conforme a tu palabra. Y viendo la realidad del campo, viendo la realidad del ser humano, podemos orar para que solamente las obras del reino de Dios se establezcan en los campos, Señor. Y la bendición del verdadero profeta, la bendición del verdadero sacerdote y la bendición del verdadero rey obre cada día, en cada alma, en cada persona y en cada campo, Dios. Porque solamente a través de Cristo, que es el Rey verdadero, las obras del reino se establecerán en todos los campos. Lo creemos, Señor. Por eso oramos, Señor, esta oración. En el nombre de Jesucristo, que está vivo, oramos. Amén.